Hola, mi nombre es Fernando Cerón, abogado, y esta es su sección Proclama tus derechos. El día de hoy vamos a hablar del contrato de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia. ¿Cómo se define el contrato de arrendamiento de vivienda urbana? De conformidad con la Ley 820 de 2003, este contrato se define como aquel en que dos partes, en este caso el arrendador por un lado, se obliga a permitir el goce del bien inmueble y por otra parte el arrendatario se obliga al pago de los cánones de arrendamiento por el uso del mismo. ¿Cuáles son los requisitos mínimos del contrato de arrendamiento? Este contrato puede ser de carácter verbal o escrito. Sin embargo, hay unos requisitos mínimos en los cuales las partes deben ponerse de acuerdo. Por un lado está el nombre de las partes contratantes, es decir, del arrendador y del arrendatario. Otra es la identificación del bien inmueble que se va a utilizar para el goce por parte del arrendatario. En tercer lugar está el valor de los cánones de arrendamiento. Por otra parte, deben incluir también lo de los servicios conexos como agua, energía, gas e internet si los tiene el bien inmueble. Y adicionalmente deben ponerse de acuerdo con respecto a la duración del contrato. En el caso de que llegare a faltar la cláusula de la duración del contrato, se entenderá que el término es de un año. ¿Cómo se termina este contrato? El contrato de arrendamiento se puede dar por terminado, ya sea por mutuo acuerdo, es decir, que las partes convienen que terminan el contrato de manera anticipada, y en otros casos pueden hacerlo de la siguiente manera. En el caso del arrendador, puede presentarse que él solicite de manera anticipada la terminación del contrato, caso en el cual deberá dar un preaviso de 3 meses y adicional a ello deberá consignar a favor del arrendatario el valor equivalente a 3 cánones de arrendamiento. Existen 3 casos específicos en los cuales el arrendador no tendría que dar la indemnización, que son cuando lo necesita para hacer mejoras o construir el bien inmueble para su uso propio o por una compraventa que realizó del bien inmueble. Sin embargo, en este caso deberá consignar en garantía para verificar que se cumplan las causales que invoca 6 cánones de arrendamiento a favor del arrendatario. Una vez se verifique que cumplió con una de estas causales invocadas, pues él podrá recuperar esos 6 cánones que había consignado en el banco. Ahora vamos al caso del arrendatario. El arrendatario también deberá, en este caso, manejar ciertos requisitos para la terminación del contrato de arrendamiento. En el caso de terminación anticipada, el arrendatario deberá también entregar un preaviso de 3 meses mediante una empresa de correo certificado, y adicional a ello deberá consignar a favor del arrendador el valor equivalente a 3 cánones de arrendamiento. En el caso de que se vaya a dar una terminación ya porque se va a acabar el contrato, ya sea por el contrato inicial o sus prórrogas, el arrendatario en este caso lo que deberá hacer es enviar el preaviso con 3 meses de antelación. Para hacer un poco más gráfico lo que les acabamos de mencionar, vámonos a un ejemplo. Juan es arrendador y Pedro es arrendatario de una casa. Ellos pactaron inicialmente que van a tener un contrato por un año y el canon de arrendamiento que es de 500,000 pesos mensuales, ¿sí? En este caso inician el contrato y Pedro en reiteradas ocasiones incumple el pago de los cánones de arrendamiento y el pago de los servicios. ¿Qué puede hacer Juan en este caso? Juan puede invocar la causal de terminación de contrato por incumplimiento de contrato, y en este caso Pedro deberá entregarle el bien inmueble a Juan y adicionalmente darle lo correspondiente a la indemnización, que en este caso serían lo equivalente a 3 cánones de arrendamiento. Vamos dentro del mismo ejemplo. Juan es propietario del bien inmueble y Pedro es el arrendatario. Juan, en este caso, lo que va a solicitar es el bien inmueble porque necesita vivir en él. Entonces, para poder proceder a ello, él deberá notificar con 3 meses de antelación a Pedro
y adicional a ello deberá consignar en un banco en depósito el valor equivalente a 6 cánones de arrendamiento. Una vez se verifique que Juan utilizó el bien inmueble para lo que había mencionado, es decir, para su propia habitación, entonces él podrá hacer el retiro del dinero que había consignado. En el caso que no llegare a hacerlo, este dinero se dará al antiguo arrendatario como indemnización. ¿Es cierto que el arrendador debe dar 15 días sin costo al arrendatario para que desocupe el bien inmueble? Este caso es algo que se presenta generalmente en la costumbre en el territorio colombiano. Sin embargo, es importante mencionar que no es cierto que en alguna parte de la Ley 820 de 2003 aparezca estipulado que se deben dar 15 días al arrendatario para que desocupe el bien inmueble. En este caso, ¿qué se recomienda? Se recomienda que el arrendatario reconozca al arrendador a prorrata del valor del canon de arrendamiento los días que utilice para poder desocupar el bien inmueble, ya que al tardar en desocupar este bien está afectando patrimonialmente al arrendador. Retomando el ejemplo anterior, supongamos que Juan y Pedro pactan la entrega del bien inmueble para el día 30 de enero. Sin embargo, Pedro en algún momento le menciona a Juan que él tiene derecho a esos 15 días. Lo que debe contestar Juan en este caso es que eso no hace parte del contrato ni de la regulación de la Ley 820 de 2003 y que por lo tanto Pedro deberá cancelar el valor correspondiente a los días que ocupe el bien inmueble adicionales a los que estaban pactados en el contrato. ¿Es cierto que cuando llevo más de 10 años como arrendatario puedo alegar posesión para quedarme con el inmueble? No es cierto que una vez transcurran 10 años el arrendatario pueda alegar posesión del bien inmueble. Esto debido a que hace falta uno de los elementos de la posesión, que es el ánimo de señor y dueño, y este elemento se pierde en el momento que el arrendatario está reconociendo el pago del canon de arrendamiento, está suscribiendo el contrato con el arrendador, está firmando las prórrogas del contrato y adicional a ello está dando un reconocimiento de que él lo único que tiene es el goce del bien inmueble y que el propietario a quien paga los cánones de arrendamiento es el arrendador. Muchas gracias por acompañarnos en esta tu sección Proclama tus derechos. Recuerda compartir este video en tus redes sociales.